¿Se oye bien, fuerte y claro o todavía no se oye fuerte y claro? Ok. Entonces me da para compartir la pantalla, para yo poner un PowerPoint, para que sea mucho más fácil de yo poder conversar con ustedes. Y ahí están los versículos muchas veces, aunque sea, tengan la Biblia en Apocalipsis, porque vamos a dar un paseíto en el libro de Apocalipsis. Y muy bien. Ahí está. Eh, de los libros de la Biblia hay algunos que uno tiene duda. ¿Cómo se llaman? Le ponen el nombre de la ciudad, pero este no, este vino con su nombre. Así aparece en el versículo 1 y el capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si alguien le pregunta a ustedes cómo se llama este libro, usted puede decirlo en español: la revelación de Jesucristo. Este libro tiene el nombre ya de antemano y se presenta con su principal objetivo. Luego se terminan los evangelios, que el Señor asciende al cielo. Nos quedamos nosotros con el sabor de preguntarle: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces en Apocalipsis el Señor nos da la respuesta y nos dice: vengo por segunda vez. O sea, Apocalipsis nos da esa realidad. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa, Apocalipsis es griego. La palabra en español sería revelación. Aquí habla de un descubrimiento, una revelación, una apertura. La idea es como si estuviese una cortina puesta en un lugar y se discurren o corren las cortinas y se ve lo que está detrás. Y este libro describe a Jesucristo en todo su esplendor, con toda su gloria, en el trono. Y por eso no es de sorprender que una de las palabras más utilizadas para Jesucristo en el libro de Apocalipsis es la palabra cordero. Cordero que resucitado, lógicamente aparece inmolado en uno de los capítulos, pero luego aparece esa paradoja interesante. Entonces esta revelación le fue dada a Juan por Dios el Padre y fue comunicada por un ángel, como aparece aquí en el capítulo 1, verso 1 del libro de Apocalipsis. El versículo principal o el tema es la segunda venida del Señor. He aquí que vienen las nubes o con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron. Eso dice Apocalipsis 1:7. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Reitero que usted tiene que seguir la secuencia. Ya ustedes se quedaron que Jesucristo en el libro de los Hechos se levantó porque está mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá. Bueno, eso es lo que se llama su segunda venida. Nosotros como cristianos de la iglesia de hoy estamos esperando la segunda venida, pero lo que sucede es que la segunda venida tiene una proyección que se conoce como una fase, algunos le llaman secreta, o es lo que conoce como el rapto de la iglesia. Por eso para nosotros como iglesia, la venida que esperamos como inminente, como ya, que no tenemos que esperar ningún acontecimiento, es lo que se llama el rapto. Luego del rapto entonces viene lo que se llama la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Apocalipsis se ocupa de presentar precisamente esto. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es lo que él promete en Hechos capítulo 1, que iba a volver, iba a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El amén posiblemente es porque él viene. Y tenemos que tener esa expectativa. Todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, tenían esa inminencia, ese deseo. Pablo pensó que él no iba a morir, que el Señor iba a venir antes. Tenía esa perspectiva. Todos los apóstoles pensaban en esa realidad. Y siempre la venida del Señor lo que provoca en el creyente es como una advertencia o un deseo de purificación delante de nuestro Señor. Hay muchas citas en Apocalipsis del Antiguo Testamento. Como es el último libro de la Biblia, es un libro especial.
De 404 versículos que conforman Apocalipsis, 278 son citas del Antiguo Testamento. Hay citas de Isaías, de Daniel. Daniel incluso es el libro que nos ayuda a entender muchas cosas de Apocalipsis. El que no sabe mucho de Daniel pasa trabajo para interpretar tiempos y la mitad de un tiempo. Principalmente lo que se llama el periodo de la tribulación o 7 años de tribulación. Habla de Ezequiel, de los Salmos, de Génesis, Deuteronomio, Joel, Jeremías, Zacarías. Solo hay 2 citas, palabra por palabra. Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 2:28 y 29, pero entre 400 y 700 referencias, dependiendo de si uno las cuenta como alusiones o ecos de ellas, aparecen del Antiguo Testamento. 4 veces el autor se presenta a sí mismo como Juan. En el versículo 1 ya lo vimos. Y es interesante que siempre dice sus siervos, para manifestar a sus siervos, y así termina Apocalipsis incluso. Lo dice también en el versículo 4, porque hay personas que tienen duda de quién lo escribió, le cambian el nombre, Juan, un tal Juan, otro Juan. No quieren decir que es Juan el apóstol. Pero la Biblia dice claramente en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En los versículos, el otro sería en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en una isla llamada Patmos. O sea que él describe, da detalles y se ve que una fecha muy tardía, por cierto, también, porque comparte verdades con el evangelio que solo Juan la utiliza. Por ejemplo, habla de cordero muchas veces, hasta final del Apocalipsis menciona la palabra corderos. Cordero. Habla de testigo en el capítulo 1, verso 5, y eso aparece también en Juan 5:31. Se escribió en la última década, como muchos lo saben, de entre el 94 a 96 de la era cristiana, y se nota que fue un libro que por las 7 iglesias que se ven que cuando uno lee el Nuevo Testamento se ven que eran iglesias florecientes comenzando. Pero ya cuando se escribe el libro de Apocalipsis, se nota que ya había una decadencia. Por eso la fecha es una fecha al final del siglo I y corresponde, al igual que el Evangelio de Juan, precisamente esto. El contenido inicia con Juan en la isla de Patmos. Fue arrestado en Éfeso y desterrado por autoridades romanas. En esta isla recibió la revelación de Jesucristo. O es bueno que ustedes siempre digan, no digan solo Apocalipsis. Usted puede decir el Apocalipsis de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Me gusta que la gente, por lo menos si se aprendió algo hoy, diga, yo estaba estudiando la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis de Jesucristo. Esto es de Jesucristo. Este es el quinto evangelio, que algunos dicen que es Isaías, pero en realidad es el quinto evangelio. Entonces, en medio de esta persecución, Apocalipsis les dio a estos hermanos perseguidos un aliento. El triunfo sobre el bien, sobre el mal. Eso alguien lo podría poner en discusión, que si ese era el tema. No, el tema es la segunda venida de Cristo y el juicio de la bestia y de todo lo que vendrá después. Aquellos personajes históricos que se van a manifestar y que le estamos siguiendo a través de la escritura, y que nosotros como iglesia no vamos a estar como testigos de esa situación. Es uno de los libros que más reto tiene para interpretarlo. Ahí se han habido diferentes escuelas de interpretación. Yo solamente le voy a así hablar. Algunos hablan de preteristas, que dicen, bueno, que esto se cumplió en el Imperio Romano con Juan, ya eso pasó. Y ellos pasan por alto todo lo que habla aquí, incluso de los juicios. Lo interpretan todo en el siglo I. Historicistas es aquellos que dicen, por ejemplo, toman las 7 iglesias y cada uno le dan un periodo histórico. Aquí surgió la Iglesia Católica, que esto tiene que ver con aquello, etcétera, etcétera. Los idealistas son los que dicen que no podía quedar un libro que no hablara del triunfo del bien sobre el mal. Y ahí entonces se ve como una guerra o una idealización desde el punto de vista cósmico de cómo Dios triunfa sobre el mal. Dios no podía dejar que el mal se saliera con la suya, entonces aquí habla de esto. Yo diría que sí, que habla de eso, pero el tema es la segunda venida. Pero dentro de ella puede
proponer todo esto, puede ser hablar algo de preterismo también, porque existen 7 iglesias reales de la época. Y futurista insiste en que los capítulos, fíjense ustedes, futurista insiste en que los capítulos del 6 al 22 aún son futuros. O sea que tenemos que del capítulo 1 habla de una cosa, capítulo 2 y 3 de las 7 iglesias, y del capítulo 4 y 5, que ahí comienzan las visiones del trono, ya habla de otros detalles hasta terminar el capítulo 22, que son 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis. Pero es ante todo la revelación de Jesucristo. El libro lo muestra como el Hijo de Dios. Por eso decimos que es la revelación de Cristo. Y eso le aparece en el 1:10, cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, hablando de lo Juan describiendo esa realidad. Habla del testigo fiel en el 1:5, habla del alfa y el omega, principio y fin, como queriendo decir que él cumple el alfabeto, pero también todo lo llena. Él es el que era, el que es, que ha de venir, el Pantocrator, como dicen en griego, el Todopoderoso en el 1:8. O el Shaddai, como dicen los hebreos, el primero y el último, el 1:11, el Hijo del Hombre en el 1:13, el que estaba muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos en el 1:18, como el Hijo de Dios en el 2:18, el que es santo y verdadero en el 3:7, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios en el 3:14, el león de la tribu de Judá en el 5:15, pero como el cordero que fue inmolado, pero que en el cielo está resucitado. Son de esas cosas que aparecen en Apocalipsis. Ese es el tema real. Es la revelación de Jesucristo. Cuando usted vaya a Apocalipsis, tiene que pensar que el Señor Jesucristo está diciendo: yo no voy a dejar inconcluso la obra que comencé. Es una obra de salvación que se va a consumar cuando yo venga de nuevo. Eso es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. Y es una sucesión de David, como dice al final del capítulo 22, cuando habla del lucero de la mañana y que viene de la simiente de David, haciendo referencia a que tiene que cumplirse las promesas que le hicieron a David en los pactos davídicos en el Antiguo Testamento. Y por eso se habla también del reino, que aquí se le pone fecha, 1000 años, pero que en el Antiguo Testamento simplemente habla del reino prometido a David. Entonces, ante todo, es la revelación de Jesucristo. El bosquejo del libro es sencillo. Está en Apocalipsis 1:19. Eso me lo enseñó mi suegro hace muchos años, don Lino Gómez. Una vez me dijo que hay varias llaves en la Biblia, dice, y una de las llaves de Apocalipsis es esta. ¿Cuál es la llave? Bueno, si ustedes dividen como está dividido ese versículo, ya usted tiene el bosquejo del libro completo. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Las que son capítulos 2 y 3, que son las 7 iglesias, y las que han de ser después de esta, entonces representa lo que es el capítulo 6 hasta el final del libro de Apocalipsis. De manera que ya tenemos el bosquejo. El bosquejo está en el libro. Las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que han de ser después de esta. De manera que podemos decir que el libro tiene una revelación de Jesucristo en el momento cuando se presenta el libro, pero al mismo tiempo presenta una realidad presente, es decir, con las 7 iglesias, pero también presenta una realidad futura del plan y los propósitos de Dios a través de la historia. Entonces aparece un prólogo amplio que puede ponerse como el versículo 1 hasta el 20. Aparece la visión de Cristo glorificado del versículo 9 al 18. Y esa se puede, tal vez prólogo pudiéramos decir que en vez de decir del 1 al 20, pudiéramos decir del 1 al 10 tal vez, o del 1 al 5, más o menos. Si uno lo hace una división más ortodoxa, del 1 al 8, pudiéramos decir. Y la visión de Cristo glorificado del 9 a 18. Y la comisión del apóstol a escribir, entonces, porque el mismo Apocalipsis nos da detalles para interpretar ciertas cosas. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, mi derecha, y de los 7 candeleros de oro. Entonces, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De antemano ya te está diciendo
¿Qué son los 7 candeleros que están interpretados con las 7 iglesias, que son las 7 estrellas, y también los 7 candeleros son las 7 iglesias como están? Ahí están los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros. Las cosas que son, entonces, se refiere a estas 7 iglesias. Ahí está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Forman una especie de herradura en el mapa del Asia central o Asia menor, como le dicen algunos, un poquito a la izquierda, al lado de Grecia. Sería hoy el territorio de Turquía, o sea, lo que es donde están los montes ahí, esa zona, donde está el Mar Negro arriba, y abajo entonces están lo que se llama el mar Mediterráneo, hoy con sus submares, que son el mar Egeo. Entonces la parte baja, entonces está, esas iglesias o esa zona están hoy ubicadas en la Turquía moderna, que originalmente no era Turquía, era parte de Constantinopla como la capital oriental eh, del Oriente, o sea, del Imperio Romano en este caso. Entonces la iglesia de Éfeso, que ustedes saben que es una iglesia interesante porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí viene la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente. Cada una de las iglesias tiene un mensaje diferente. O sea, eh, la primera, por ejemplo, cada una dice un encabezado de Cristo. Comienza diciendo, por ejemplo, en el versículo 1, escribe al ángel, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice siempre algo que nos da una pauta para entender qué quiere decirle a cada iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna es una iglesia que sufre. Entonces usted va a encontrar que una iglesia que está sufriendo, el Señor le dice: el que estuvo muerto y vivió dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Qué aliento es cuando, como ese Señor le dijera: miren, yo sé lo que sufrí. A mí nadie me diga que yo estoy por allá tranquilo, cogiendo. No, no, no. Yo pasé por aquí y sé lo que es sufrir. No temas en nada lo que vas a padecer. Es aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero el mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje fuerte porque tú vives donde está el trono de Satanás. Y por eso él tiene que decir: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Una especie como de juicio y de autoridad. Mientras que la iglesia de Tiatira, fíjense ustedes que cada uno, lo que estoy enfatizando es cómo describen parte del carácter de Cristo y de lo que quiere decir a cada una de esas iglesias reales. Podemos decir figuradamente iglesias de carne y hueso que vivieron en esa época. Y que hoy había más iglesias porque el Señor quiso como un modelo escribirle a cada una de esas iglesias. Así que, por ejemplo, a Tiatira dice: el que tiene ojos como llama de fuego, le manda a arrepentirse. Y ya ustedes saben lo que está pasando ahí en cuanto a Jezabel y otras situaciones de pecado. Luego la iglesia de Sardis, el Señor le dice en el capítulo 3, verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y está muerto. Pero primero dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, porque es muy importante lo que el Señor dice siempre en el encabezado. Y siempre al final da una exhortación al que venciere. eh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de ellas termina con esa expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay 2 iglesias de esas que no se le da reproche: es la iglesia de Esmirna y la iglesia que viene ahora, la iglesia de Filadelfia. Amor fraterno, amor de hermano, ¿verdad? Y así comienza esta carta en el versículo 7 y capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Es un mensaje que se necesitaba. Esos hermanos necesitaban ese aliento. Y por eso el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como
una prefiguración de lo que iba a ocurrir, cómo el Señor iba a preservar a los suyos en el tiempo, a su iglesia que no le iba a dejar pasar, porque miren cómo dice al mundo entero, o sea, se escapa a Filadelfia esto. Y finalmente termina una carta a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia un poquito complicada, estaba un poquito difícil su situación espiritual, y esa es la que el Señor le dice: te vomitaré de mi boca. Y hablando también de que el Señor está a la puerta, llama, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y él conmigo. Fíjense ustedes, una iglesia que Cristo está afuera. Cada una de esas iglesias representa una realidad que nosotros podemos aprender hoy en día como iglesia. Uno puede aprender de la iglesia de Éfeso, donde ellos dejaron el primer amor. Uno puede aprender en los sufrimientos de la iglesia de Esmirna. Uno puede aprender a convivir en un contexto que es como si fuera que Satanás está gobernando, en un contexto de apostasía también, pero también de sufrimiento, y donde vamos a encontrar muchas otras cosas. Las cosas que han de ser después de esta, lo dice claramente el capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Miren ustedes la frase ahí, las cosas que sucederán después de esta. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 1:19? Escribe las cosas que ha visto. Es decir, en el capítulo 1, la visión. Las que son las 7 iglesias. Las que han de ser después de esta, lo dice claramente este capítulo 4, verso 1. Lógicamente que aquí hay un cuadro de la adoración celestial que usted no se puede perder. Es como si dijera, miren lo que hay, un parte del brillo que uno puede ver ahí en el trono donde el Señor está. Luego viene el capítulo 5, donde esto se extiende. Vamos a decir que el 4 y el 5 van juntos. En el capítulo 5 entonces aparece el rollo y el cordero, que no había digno de desatar el rollo, el libro, y solamente el Señor, el león de la tribu de Judá, el cordero. Ahí está el versículo 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero él mira en el versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El que abre es el león, aparentemente, pero el león desaparece en todo Apocalipsis, y quien protagoniza todo es un cordero que es inmolado, pero que aparece resucitado en el trono del Señor. Es una belleza que hay ahí, una descripción del trono celestial y de las cosas que aparecen allí, que eso ya hay que entrar en las interpretaciones. Luego en el capítulo 6 entonces sigue la narración, viene lo que se llama el juicio de los sellos, porque como era un rollo, el Señor comienza a desatar. Es un rollo con 7 sellos, y cada uno de los sellitos, cuando se va abriendo, se va manifestando, o el sello, cada uno como un libro, un rollo antiguo, un rollo, un papiro. Entonces, cada sello representa juicio. Ahí está, entonces, Apocalipsis representa aquí el juicio de los 7 sellos. Ahí están, inicia con lo que se llaman los jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros jinetes. Luego, solamente le voy a hablar de los juicios ahora. Del 7º sello salen los juicios de las 7 trompetas, relacionados con los juicios ecológicos que ya aparecen en del capítulo 9. Hay un paréntesis en los juicios del 10 al 14. Y luego en el capítulo 15 también hay un paréntesis entre los sellos, en el capítulo 7, 8, ahí, porque entre un sello y otro no aparece. Siempre el 7º sello viene después que vienen los demás. Así que el 7º hay una pausa, igual que la 7ª trompeta, hay una pausa. Y luego viene el 7º sello, que da lugar a las 7 trompetas. O sea, el 7º sello significa que se abren las 7 trompetas. Entonces, las 7 trompetas, que también son de juicio, de la ira de Dios, da lugar la 7ª trompeta a las 7 copas de la ira de Dios. Entonces,
Entonces tenemos 7 sellos, 7 trompetas. El 7 es dominante en el pensamiento, 7 iglesias, las 7 bendiciones, muchas cosas en el libro de Apocalipsis. Esto concluye con la apertura de la séptima trompeta como aparece ahí. Un recuento breve de los 7 sellos. El primer sello es lo que se conoce como la Guerra Fría. Son los 4 caballos, el caballo blanco, imitando al Señor Jesucristo que salió venciendo y para vencer, haciendo la sensación de que iba a traer una paz mentirosa. Era una especie como de guerra fría, por así decirlo. Eso aparece en Apocalipsis 6 del 1 al 2, el caballo blanco. Segundo sello, ya hay una guerra abierta, es el caballo bermejo, rojizo, que quitará de la tierra la paz, como dice Apocalipsis 6:3. El tercer sello, hambre, caballo representado por el tercer jinete y el tercer caballo, caballo negro, donde las cosas se van a escasear. 2 libras de trigo por un denario, cuando con medio denario comían 6 personas 3 veces al día en aquella época. Imagínense lo caro, pero hay una cosa rara es que no sé, las cosas costosas va a aparecer, no me daña el aceite ni el vino. El cuarto sello representa la muerte en el caballo amarillo, de manera que los primeros 4 sellos son los 4, lo que se conocen como los 4 jinetes o los 4 caballos blancos, el caballo bermejo o rojizo, el caballo negro y el caballo amarillo que representa la muerte. Un amarillo verdoso, alazano, no, perdón, verdoso. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra en esto, porque en el cuarto sello. El quinto sello habla del martirio, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, como aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí están. O sea que ahí aparecen los mártires de ese periodo. En sexto sello aparece un disturbio que se parece mucho a lo que el Señor narra en Mateo 24, porque Mateo 24, cuando le preguntan al Señor en la triple pregunta, cuando él le enseñaron los edificios del templo, le dijeron, Señor, mira, que dice, bueno, el Señor le dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos se sorprendieron. Y aparte le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las últimas dos pueden ser una sola, pero alguien la divide en 3 para ser más didáctico. ¿Qué señal habrá de tu venida? Perdón, ¿cuándo sucederán estas cosas? Él hablaba de la caída de Jerusalén, pero al mismo tiempo hablaba en tiempo futuro. Hay muchos creyentes que aplican a Mateo 24 a la situación de que estamos viviendo hoy, porque en realidad Mateo 24 tiene que ver con el periodo de la tribulación. Posiblemente ya la iglesia no esté como creemos. Así que el séptimo sello, apertura de este vienen las 7 trompetas. Se hizo silencio en el cielo por media hora cuando se tocó el séptimo sello. Y ahí da apertura y lugar a las 7 trompetas. Y están las 7 trompetas. La primera trompeta, la tierra es golpeada, hubo granizo, fuego mezclado con sangre. La tercera parte de los salvos se quemó. Fíjense ustedes que en los primeros sellos aparece muerte de tercera parte también, que hay una relación. Se quemó y toda la hierba verde. Segunda trompeta, es golpeado el mar, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y tercera, fíjense ustedes cómo estos juicios se van aumentando en increciendo, haciéndose más fuerte cada vez. En la tercera trompeta, golpeada otras aguas, la tercera parte de los ríos, la tercera parte se convirtió en ajenjo. Y la cuarta trompeta, golpeado los cielos, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Eso quiere decir que imagínense ustedes, porque la gente no sabe el papel que juega la luna en la gravedad, el papel que juega la luna en las mareas, el papel que juega la luna para los tiempos de siembra. La luna juega un papel muy importante como satélite, y para el tamaño de la Tierra es un satélite demasiado grande. Entonces va a haber muchas situaciones difíciles. Los mares van a embravecer, van a desaparecer islas, van a ocurrir catástrofes muy relacionadas con los fenómenos de la naturaleza. La quinta trompeta golpeada a los hombres, ahí está, que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y ahí comienza a enfatizarse que hay dos tipos de sello, un sello que se relaciona con la bestia y un sello que se relaciona con Dios. En este caso el de la bestia es que no lo ponga, pero parece al final del Apocalipsis en el 22 dice que sus siervos tienen un nombre escrito en su frente. Y yo pudiera decir que el Señor reconoce como tal a los suyos. Y la sexta trompeta, para ser fiel al tiempo, los hombres son matados y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y la séptima trompeta contiene los juicios de las siete copas, es decir, la séptima trompeta da paso a las siete copas de la ira de Dios, que no son copitas así como una copita como esta, sino que son tazones, o sea, como decían, como ustedes dicen en inglés, bowl, o sea, taza grande, o sea, una sopera. Y esos son juicios que eso no tienen pausa. Y ya eso es otro caso. Hay un paréntesis relacionado entre las trompetas, que es el caso de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Hablan de dos bestias. La Biblia en Apocalipsis no se le llama anticristo. Anticristo es un nombre que no aparece solamente en Primera de Juan para todos los que se oponen a Cristo, pero el nombre que se le da a la bestia aparece en Primera Tesalonicense, en Segunda Tesalonicense, capítulo 2, cuando se habla del inicuo, cuando se habla de el falso profeta no inicuo, eso está en Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Ustedes saben que dice que hay algo que detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y luego dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está, se relaciona como tal. Y nosotros en Apocalipsis sabemos que hay dos bestias relacionadas con esto y en el capítulo 13. Son las 10 aquí y yo no sé si tiene alguna pregunta para dejarlo hasta aquí para la próxima semana. No sé si tengo más tiempo porque no me dijeron si no seguimos, dependiendo de lo que ustedes consideren. Aquí llegamos, hermano, igual al final. Si Correcto. quieres, pero podemos dar un tiempo para preguntas.